Hola, bienvenidos a una pausa en el camino. Y esta pausa que hacemos es para estudiar la poderosa palabra de Dios. Y me acompaña el pastor Héctor Matías, quienes estamos desde Puerto Rico transmitiendo para el mundo. Así que, pastor, saludos. Bueno verle. Muchas gracias, muy amable. Pastor, ¿qué le parece si oramos para que el Señor nos ilumine? No. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Invitamos a que nos guíes en esta hora a entender la misma. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Me gustaría volver en el estudio que hemos estado haciendo desde que iniciamos. Comenzamos con el libro de Nehemías. Y es bien interesante el capítulo 10 porque en el libro de Nehemías hay una gente que firma ahí y hace un montón de promesas, ¿no? Pero una de las promesas las podemos llevar hoy a nuestro entorno, ¿no? Y por ejemplo, una de las promesas tiene que ver con elegir correctamente a aquella persona con la cual nos vamos a casar. ¿Cuán importante es hoy elegir correctamente como ellos decidieron elegir? Bueno, en el capítulo 10 de Nehemías, versos 30 al 39, se invita al pueblo de Israel a que se comprometieran a hacer una renovación de pacto. Okay. ¿No? Entonces, en esa renovación de pacto con Dios, habían 4 puntos fundamentales. Número 1 era que nadie podía casarse con una persona que lo llevara a la idolatría. Es decir, ¿cómo se aplica eso hoy día? Bueno, la pareja, la persona que usted elija, debe guiarlo a usted a la experiencia de fe y de comunión con Dios y que no desvíe fuera del camino. Es decir, en ese sentido de elección que Dios le pidió al pueblo en aquel entonces, hoy día también tiene su aplicación. Ok, esa persona que está allí, que tiene un hijo soltero, usted tiene hijo que sea soltero, ¿verdad? Sí. Yo también. Y entonces no está, por ejemplo, no está en usted esa constante preocupación de cuál será el futuro de mi hijo, que elija una persona. Bueno, sí, siempre la porque yo también, por eso. En el contexto de Israel era que se cuidara de que los matrimonios mixtos, este o esta, no condujera al otro a la idolatría. O sea, que no se casara con una persona que tuviera no otra creencia, sino que te llevara a la idolatría. Yo creo que es muy diferente. Bueno, es muy importante que las creencias afines entre la pareja son sumamente importante. No importante, es fundamental. Crucial, ¿no? Exacto. Es crucial, ¿no? Número 2, Dios llamó a una renovación y a una reforma en cuanto a la observancia del sábado, ¿no? Como día de adoración y de comunión, porque el pueblo se había desviado y había cometido el sábado en distracciones comerciales, en negocios, y se habían apartado momento de la adoración a Dios. Okay. Es decir, que fíjate que 2 instituciones, tanto el matrimonio como el sábado, son 2 cosas a las cuales Dios pide al pueblo en aquella ocasión, a que tenía que haber una renovación plena. Tercero, la cancelación de la deuda y la observancia del año sabático, es decir, era cuidar de los pobres y dar libertad. Hoy día, a través de la palabra de Dios, ese ministerio Cristo lo destacó en Lucas capítulo 4, ¿no? Cuando dice, el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me ha enviado a. Es decir, a través de la obra misionera, la obra compasiva en favor de los menos afortunados, hoy día tenemos que cuidar de los pobres. Exacto, porque hay un montón de gente que necesita. Y darles libertad. ¿Libertad en qué sentido? La libertad en el espíritu, la libertad emocional, la libertad que la persona necesita tener en todos los haberes. Sí, en todos los entornos. En torno de su vida personal y colectiva. Y claro, número 4, debían apoyar el templo, ¿no? El templo, lugar de adoración y de reunión, a través de los servicios y el personal, llevando las primicias correspondientes al templo. De hecho, en ese momento el templo está destruido prácticamente. Y entonces ellos tienen que como que aportar cada uno para entonces reconstruirlo. Fíjate que en esas 4
aspectos que Dios le pidió al pueblo que se comprometieran a renovar el pacto con Dios, número 1 se encuentra la relación de hombre, mujer y viceversa, ¿no? La relación entre sí. Número 2, velar y tomar en cuenta la verdadera observancia del sábado. Tiene que haber una reforma en la observancia, cosa que hoy día también la necesitamos. Claro que sí. Tiene que haber una reforma en lo que tiene que ver con el sábado, en la adoración, claro, como también una reforma y tiene que haber también levantar conciencia plena de que nuestra razón como iglesia y como individuo en la misión salvadora es restaurar a los demás, ayudar a los pobres, claro, la ayuda compasiva, la ayuda al prójimo, traer libertad y, claro, no menos importante, la dedicación al templo, ¿no? En los servicios, en la ejecución de los deberes que a cada uno le correspondía. Y claro está que también el pueblo fuera fiel en la mayordomía sistemática, es decir, lo que reconocemos hoy como la devolución fiel de los diezmos y ofrendas. Y así somos bendecidos a través del diezmo y la ofrenda, ¿no? Me gustaría llamarle la atención por último a una cita bien interesante que dice: por medio del correcto ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendrás fuerzas de lo alto para sostenerte firme y rindiéndote así constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva, más precisamente la vida de fe. Y entonces, ¿qué es el correcto ejercicio de la voluntad? ¿Qué quiere decir esta cita especialmente para nosotros? Bueno, cuando hablamos por medio del correcto ejercicio de la voluntad, la voluntad débil del hombre tiene que someterse a la voluntad divina, es decir, ejercer el libre albedrío, entregar nuestra voluntad a Dios y someterla a Él de continuo. Claro, no es un acto de una sola vez, conlleva un ejercicio continuo. Cuando la mente se compenetra con la palabra de Dios, cuando la mente participa con la comunión en Dios y en su palabra, entonces puede obrarse en la mente del ser humano un cambio radical. O sea que no es una cosa que se hace, por ejemplo, yo digo, prometo no fumar más, por ponerte un ejemplo, sí, ¿no? Y uno necesita poner la voluntad de uno en las manos de Dios. No es una promesa de un día, por ejemplo. Eso, por ejemplo. No estoy diciendo que eso lo sea todo. Sí. Pero en cualquier acto que hagamos que tenga que ver con una humillación de nuestra parte para someter la voluntad a Dios. Entregar la voluntad a Dios es una cuestión diaria, en cada momento. Y a medida que la voluntad se va ejercitándose y se va entregándose, se va fortaleciendo día tras día, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, como dice la cita, al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Es decir, que no hay poder, no hay potestad que pueda ir en contra de aquel o de aquella que entrega su mente y su corazón a Jesucristo. O sea, que es posible vivir una vida nueva entonces. Bueno, y no solamente eso, sino para el fiel cumplimiento de la renovación a la cual Dios estaba llamando, en las relaciones interpersonales y lo que tenía que ver con el servicio en el templo, muy importante era entregar la voluntad. Amén. Y en toda relación de pacto con Dios, diariamente entregar la voluntad a Dios es crucial. No importa si tu voluntad es débil, imperfecta o inconsecuente como haya sido, Dios ayuda a no solamente a ejercitar la voluntad, sino a fortalecerla. Dar nuestra voluntad a Dios sobre todas las cosas es fundamental. Te invitamos entonces a estar con nosotros en una pausa en el camino y la próxima vamos a estar hablando de el templo, así que no te lo pierdas y sigue con nosotros aquí en Loma Linda Broadcasting Network. Una pausa en el camino.